Últimas noticias de Venezuela hoy. El país estadounidense estaría negociando con Cuba una salida secreta de Nicolás Maduro, señores. Así como lo están escuchando, el gobierno del país estadounidense y Cuba estarían negociando una salida del dictador Nicolás Maduro más allá del diálogo que existe en México. Por ahora, Maduro estaría ignorando completamente todo el contenido de estas negociaciones secretas que mantienen por ahora el país estadounidense y Cuba. Todo esto sería para poder apartarlo definitivamente del poder, y también se le estaría sumando a todas estas estrategias que se están realizando a través del país mexicano. Recordemos también lo que se dijo, que esto era algo que tenían que arreglar los venezolanos con los venezolanos, y eso es lo que han querido aparentar. Por supuesto, Jorge Rodríguez por un lado, y el otro quien es el representante de la oposición, quien fue mandado por Juan Guaidó. Estos dos personajes, así como la administración de Joe Biden, está estudiando un acuerdo secreto con Cuba, como anular la prohibición de que Cuba consiga petróleo de parte de otros países y no del país venezolano. Por supuesto, eso es algo que se está negociando, y no solamente es eso, señores, sino que las remisas que también comprenden un buen ingreso de dinero para Cuba, y también habría la implementación de nuevas medidas contra compañías que transportaban crudo hasta Cuba. Recordemos también que hay hasta 34 buques que utilizaban o que utiliza Nicolás Maduro PDVSA para tratar así de enviarle ese combustible a la Cuba, pero ahora no se ha logrado por las sanciones, y con esto se estaría provocando, por supuesto, una asfixia energética al país cubano. Eso para Cuba sería entonces un gran problema, señores, porque incluso si falta energía no es bien visto por parte de los cubanos. En Cuba eso sería realmente un detonante, y el régimen cubano lo sabe. Recordemos también que por la crisis de energía han caído algunos gobiernos. El último objetivo del país estadounidense habría sido conseguir el desabastecimiento total del petróleo para Cuba, y quizás también para algunos insumos sanitarios, aunque ahora se habla de que van a ayudar a varios cubanos en la crisis de salud, y es por eso, por supuesto, que todas estas cosas igual hacen temblar, señores, es el actual status quo de la isla, y entonces por ende estos señores tienen que realizar algún tipo de negociación. Por lo tanto, necesitan que Cuba facilite la posterior información de un gobierno nuevo de transición en Venezuela. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. El jefe del Estado ha recibido del Congreso del Partido Único el mandato de dirección del que con el Ejército es el principal organismo de poder en Cuba. Todo eso a cambio de flexibilizar el asfixiante embargo opuesto por el país estadounidense contra La Habana. Eso supuestamente estaría en marcha en estos momentos mediante algunos contactos secretos, y algunos analistas estarían coincidiendo en que la economía cubana enfrentará su momento más crítico desde la caída de la Unión Soviética en la década de los años 90. Sin la ayuda de Venezuela, ya Cuba no puede echar para adelante. Entonces, ¿qué se estaría requiriendo en todo esto? Ellos estarían requiriendo de la ayuda de Rusia o del país estadounidense. Aún así, estaría dispuesto a soltar a Venezuela para mantener a Cuba. ¿Y qué estaría sucediendo con todo esto? El país estadounidense podría estar realizando algún tipo de estrategia para que iniciaran estas protestas en Cuba. De energía eléctrica es bastante impopular en la isla cubana, y el gobierno ha tratado de evitarlo a toda costa para evitar protestas, pero ahora el descontento es bastante obvio, y las protestas realmente han llegado a su récord en años, y a todo esto se le estaría sumando también la crisis de salud, la cual necesita resolver, y es por esto que la inclusión social no tumbe al gobierno cubano. Al final vemos que después de las protestas del 11 de junio pasado se supo que hubo debates en la cúpula del poder. De hecho, ya varios generales cubanos habían desaparecido y no se sabe qué fue de ellos realmente, no se sabe qué fue lo que pasó con esta gente. Hubieron conversaciones y muchas cosas más, mientras que por otra parte se supo también de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país venezolano, tuvo que irse para Cuba y no se sabía exactamente para qué. Quizás estaba pidiéndole más tiempo a Rusia, quien sigue presionando. Delcy Rodríguez lo que busca junto a su hermano es un plan B, un Jorge Rodríguez ahora en el país mexicano, y todo estaría cayendo como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque este señor Jorge Rodríguez, quien es la mente macabra detrás del régimen, puede continuar con un régimen y puede lograr con el país estadounidense y con Juan Guaidó, de hecho, que se hable de algunas elecciones presidenciales para el año 2022, sin Nicolás Maduro y sin Juan Guaidó. Por supuesto que se estarían poniendo de acuerdo algunos generales, y otros generales estaban en desacuerdo con lo que estaba sucediendo, la verdad, en Cuba, y por eso fue que ocurrieron serios problemas. Ellos estarían enfrentando todavía a una situación crítica,
Rusia y por eso deben buscar alguna solución a todo esto con el país estadounidense y qué más que con ellos que abandonen a Nicolás Maduro, algo que también Rusia le estaría solicitando. Y recordemos que en Venezuela le cubriría gran parte de las necesidades petroleras con este acuerdo, que no era muy justo realmente, por supuesto, el cual fue firmado desde el año 2000, en donde Cuba recibía combustible a cambio de servicios médicos, entrenadores deportivos, pero sobre todo la inteligencia humana. Y por supuesto ya no hay suficiente petróleo ya para entregarle a Cuba ni para las sanciones, etcétera. Están ahora desesperados y de hecho una vez le han solicitado a Rusia que por favor escoltaran a un buque que iba a traerles combustible a la isla. Así desesperados, señores, se imaginan que pueden estar. Rusia tuvo que decir que no, porque ellos no querían meterse en eso, no quieren tener nada que ver con todos esos inconvenientes. El agravamiento de la crisis se ve cada día en el país cubano y por supuesto, señores, para poder así sobrevivir van a tener que hundir a otro, y todo esto, señores, estaría recordándose a lo que pasó en los años 90 cuando cayó la Unión Soviética y Cuba estaba muy mal. Ellos gracias a Venezuela se pudieron baldear por un tiempo, pero incluso ya no tienen mucho que hacer con Nicolás Maduro en Venezuela, porque es que ellos también les conviene que cesen las sanciones y el país estadounidense tiene estas negociaciones secretas con Cuba para que se dé la salida del poder definitivamente de Nicolás Maduro. Todo eso también tendrá que ver con unas elecciones presidenciales en el 2022, sin Nicolás Maduro obviamente y sin Juan Guaidó. Esa es la hoja de ruta que se estaría discutiendo también de forma paralela las negociaciones en el país mexicano, y esto es una transición que ya tiene una forma y por eso es que el país estadounidense está simplemente tratando de garantizar que los aliados y los ex aliados de Nicolás Maduro cooperen para que todos puedan ganar. Ya hay una hoja de ruta y se sabía, la cual se venía trabajando antes y se sigue trabajando ahora, y todas las cosas que pesan sobre Nicolás Maduro lo han hecho un candidato para ser anulado del poder y sacarlo del Palacio de Miraflores. Por supuesto, el tema es mucho más allá de Nicolás Maduro por la cantidad de vacíos en el poder que está dejando, y por eso es que Jorge Rodríguez se convierte en una ficha indispensable para lograr una transición en Venezuela. ¿Será que definitivamente le está llegando la hora al régimen de Venezuela? ¿Qué podrá pasar? ¿Qué puede estar ocurriendo en el país de Venezuela? Porque lo más probable es que algo vaya a pasar. Ok, mis amigos, continuamos con más noticias. Información de último momento, noticias de última hora. El reto de Juan Guaidó a Nicolás Maduro para que abandone el poder. Así como lo están escuchando, el adelanto de los comicios presidenciales por ahora está descartado por el chavismo. Juan Guaidó, de 38 años, es reconocido como presidente encargado del país venezolano por medio de un centenar de países, incluso hasta del país norteamericano, quien desconoce la reelección de Nicolás Maduro en el 2018 por considerarlas fraudulentas. El origen del conflicto, la no elección del 2018. El conflicto es una usurpación en el Ejecutivo. El cronograma de elecciones que transforme una elección en una real solución al conflicto es parte del proceso. Su mayor esfuerzo se centra en la elección presidencial. ¿Y a usted el candidato? ¿Vamos a tener un candidato unitario o un proceso de unidad? Ha respondido. El adelanto de los comicios presidenciales por ahora está descartado por el chavismo. Confía en que en una elección con confianza y un mínimo de credibilidad ganaría la alternativa democrática 80-20, 70-30, no tengo duda. Insiste desestimando encuestas que liberan una popularidad venida a pique. Atrás quedaron los días en que congregaba a decenas de miles de personas en mitines en todo el país. La pandemia terminó de cercenar su ya degradado poder de convocatoria. En su casa, que le sirve de despacho, lo acompañan los asistentes y un par de escoltas. Es escéptico, sin embargo, a participar en los comicios previstos para este año de alcaldes y gobernadores, organizados por un nuevo Consejo Nacional Electoral, con los sectores opositores designados como parte de un proceso de negociación interino o previo al país mexicano. No hay condiciones para denominar el evento del 21 de noviembre una elección, tanto así que estamos discutiendo en el país mexicano garantías y condiciones políticas electorales, sostiene, tachando de tutelado al CNE actual, pero a diferencia de comicios anteriores, evita llamar a la abstención. Elecciones regionales del mes de noviembre han evidenciado las grietas en la oposición, con muchos dirigentes rompiendo filas para comenzar a hacer campaña frente a la feroz maquinaria del chavismo y sus candidatos ya definidos. El plazo para escribir candidaturas se vence el domingo. Maduro llamó la semana pasada a un diálogo directo con Washington que incluía el regreso de encargados de negocios en las embajadas de ambos países, pues Juan Guaidó, en un grito desesperado por algún tipo de reconocimiento cuya solución es una elección libre y justa. Si el régimen o Maduro quiere algún tipo de reconocimiento o legitimidad, tiene que ganárselo con votos, señores. Así lo habría dejado claro el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Continuamos con más noticias. El responsable de lo que suceda en el estado de Apure y de la emergencia humanitaria que hay es Nicolás Maduro. Se le fue de las manos el conflicto
al dictador. Ahora miles están sufriendo este conflicto. Así lo dijo Juan Guaidó. Maduro es el criminal, damas y caballeros, más peligroso en estos momentos. Aunque eso no es nuevo, lo hacía Chávez desde hace tiempo. Pero lo novedoso de todo esto es que aliados de los Estados Unidos parecen estar poniendo fin a esas plantas nucleares en el país de Medio Oriente. Ya vemos lo que ha estado sucediendo y todavía se le culpa a Estados Unidos o a Israel, pero el país de Medio Oriente incluso ha amenazado a los Estados Unidos y lo ha responsabilizado de dichos ataques a esas plantas nucleares y centrifugadoras. Para acabar con el problema desde su origen, tienen puesta la vista en la Venezuela de Maduro. El mundo está en alerta. La Organización de los Estados Americanos busca objetivos comunes para lograr la responsabilidad de proteger, mientras que la administración de Joe Biden continúa con los planes junto a la Unión Europea para ponerle fin a Nicolás Maduro con una coalición internacional. Lo que sucede en Apure sería parte del plan que Anthony Blinken acordó con Juan Guaidó. La FAM ha demostrado no poder con los disidentes y han quedado más divididos que nunca. De hecho, ahora hay más posibilidades de recibir cooperación de parte de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, y aunque ellos han sido engañados por el régimen de Nicolás Maduro, ahora es cuando más se han separado, porque ellos fueron enviados para defender solamente las riquezas y los negocios ilícitos del dictador y han sido burlados. Y aunque todo esto es un plan complejo, ya va tomando forma, pero hay que apresurarse porque Nicolás Maduro es capaz de introducir soldados y mercenarios extranjeros, como ya se ha visto. Ok, mis amigos, hasta aquí llegamos con las últimas noticias de Venezuela hoy. Esperamos que todas las noticias hayan sido de su agrado. Gracias a todos y chao, chao.